Bienvenidos a la materia de literatura. En esta ocasión, para que veamos y nos preguntemos, después de que hemos desarrollado varios aspectos, tienen que ver con la cuestión de la lírica, eh, la cuestión de la métrica y estas cosas que hemos visto en las recientes semanas, pues ahora nos vamos a adentrar y nos vamos a preguntar qué es el poema. Vamos a hacernos esa pregunta que es vital y vamos a conocer además la diferencia entre si hay alguna diferencia entre poesía y poema, cómo se usa una u otra cosa. Entonces, va a ser muy importante que todos sepamos si hay una pequeña diferencia. Entonces, preguntarnos primero, ¿qué es el poema? Y la primera respuesta, que es una respuesta muy interesante que viene ahí también de la Real Academia Española, el poema es una composición literaria, concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso. La primera parte de la definición es muy interesante, que dice que es una composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza. Hemos insistido mucho que la literatura trabaja con estética. Lo bello es muy importante, lo bello es artístico. Lo artístico entonces tiene que ver en este caso con algo escrito, porque es la literatura. Si fuera en otra área, tendría que ver con, no sé, con una imagen, quizá con la fotografía, pero en este caso es la belleza de manera escrita, por la palabra. Por eso dice expresión artística de la belleza por medio de la palabra escrita, la que se usa para comunicar de manera muy especial en la literatura. Y entonces dice esta segunda parte, a partir de la especial aquella que está sujeta a la medida. Acuérdense que hay versos que están sujetas a medida, eso que le llamamos métrica. En la ocasión pasada ustedes trabajaron un poema en donde tenían que contar las sílabas, eso se llama métrica, que tenga 14 sílabas, tenga 11 sílabas, que tenga 10 sílabas y que todos los versos tengan la misma medida, pues se llama métrica. Y la cadencia del verso está siempre presente en todo poema, tenga medida o no. Siempre cadencia quiere decir, pues, la música, lo bello que está ahí en el poema. Entonces, eh, la pregunta es, ¿habrá una diferencia entre poema y poesía? Hay una pequeñísima diferencia que está para muchos pase desapercibido y podamos usar indistintamente. Pero y en esta definición tiene razón al ponernos un énfasis muy especial. Fíjense, la poesía es un género literario. ¿Sí? Ahora mismo estamos viendo poesía. ¿Sí? Ahora mismo estamos viendo el género lírico. Y dentro del género lírico hablamos de la poesía. Entonces es un género literario, un arte de componer en prosa o en verso. Y el poema es una composición poética en general. ¿Sabe? Pero se trata a veces de una distinción no hay que decir pequeñita, se trata de una distinción muy pequeña, tanto que no se puede hablar de error si se nombran indistintamente, o sea, también se reconoce que se puede hablar de una u otra, ¿no? Eh, por eso insiste después del punto y seguido, es una frontera difusa, ¿sí? Es como una frontera donde no hay una seña que de aquí para allá es Estados Unidos, de allá para acá es México, o sea, es una frontera muy pequeña, es una frontera donde no hay esas señales. Por eso dices que es una frontera difusa donde poesía y poema, por opciones transitan, se intercambian y llegan a ser de pronto sinónimos, aunque sin perder del todo su identidad. ¿Por qué? Porque decíamos arriba que la poesía es un género literario y el poema es la composición como tal, lo que aparece por escrito. O sea, cuando de repente yo me refiera a que vamos a leer un poema, es que vamos a leer, ¿no? Esa obra poética, pues. Entonces, hay ahí una pequeñita diferencia entre poesía y poema, aunque yo también en muchas ocasiones lo uso de manera indistinta, es decir, tanto poema como poesía, porque en realidad, como dice ahí, la franja es realmente muy delgada, ¿no? Entonces, hay
varios tipos de poemas, ¿no? De acuerdo a su composición, de acuerdo a su medida, de acuerdo a, a sus, a la manera en que pueda contarse los versos, en fin, pues hay sonetos, hay tercetos de tres eh, sílabas, pues, de tres, no, de tres sílabas, no, de tres versos, no de tres sílabas, de tres versos, ¿no? Se llama tercetos, hay cuarteta, hay lira, hay romance, hay décima, hay oda y hay acróstico. Y muchos, muchos más que pudieran enumerarse. Solo ahora estamos enumerando algunos tipos de poemas que algunos de ustedes ya conocen, por cierto, ya conocen, por ejemplo, el soneto. El soneto ya lo conocen, que es esta composición de 4, 4, 3, 3, es decir, eh, pues 4 versos, ¿no? Eh, el siguiente es 4 versos, siguiente verso, en fin. Más adelante, por supuesto, tenemos un ejemplo para terminar este video. Tenemos el ejemplo de el poema tan famoso de Nezahualcóyotl. Ahí está, ya estoy diciendo poema, ¿no? Aquí está el poema, este, tan conocido. Dice, amo el canto del censontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano, dice este poema de Nezahualcóyotl, famoso, pues. Con eso también queremos ejemplificar este asunto de poema y verso que, como les decía, algunos lo usan de manera. Pues gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase para hablar y dar algunos ejemplos y conocer algunas otras características. Gracias por su atención.